número uno del país y de la región. Así que tiene un conocimiento profesional. Siempre es una alegría venir al Colegio de Abogados porque en esta institución sus autoridades siempre nos han recibido de la mejor forma y para nosotros contribuir en lo que podamos aportar a la formación, al intercambio de ideas con los colegas. Y uno también en este tipo de encuentros siempre se va enriquecido porque se encuentra con colegas que le aportan ideas, inquietudes y demás. Bueno, la exposición de hoy tiene mucho que ver con lo que nos está pasando hoy, ¿no es cierto? En la clase pasada o en el encuentro pasado, porque no fue una clase, sino simplemente un intercambio de opiniones con ustedes, nosotros habíamos desarrollado una primera parte sobre todo lo que era lo relativo a la teoría jurídica del dinero. Generalmente hablamos de la economía, de las funciones económicas que tiene el dinero, y en la clase nosotros tratamos de explicar un poco las visiones jurídicas respecto del dinero. Y nuestro país, a lo largo de su historia, tiene una vasta experiencia en haber cambiado. Nosotros en muy pocos años hemos tenido el triste récord de haber destruido 5 signos monetarios. Entonces, esa situación, inclusive hemos tenido procesos de hiperinflación que se dieron fundamentalmente en el último semestre del año 1988 y el primer semestre del año 1989. Entonces nos hemos vuelto expertos sobre los dos grandes extremos de las teorías jurídicas sobre el dinero cuando hablamos de nominalismo y cuando hablamos de poder adquisitivo. Cuando hablamos de nominalismo, estamos hablando de una situación que en nuestro país fue prácticamente excepcional, porque la estabilidad de nuestra moneda no ha sido la regla, sino que la inestabilidad de nuestra moneda ha sido la regla y los periodos en que tuvimos alguna estabilidad monetaria ha sido la excepción. Como vimos en la clase pasada, nosotros tenemos la doctrina del poder adquisitivo y dentro de la doctrina del poder adquisitivo lo que parecería importante es encontrar algún tipo de mecanismo que permita asegurar que una determinada cantidad de dinero permita adquirir determinados bienes y servicios. En la clase pasada también habíamos hablado de las consecuencias que había traído el problema de la hiperinflación en su momento, donde entre el último semestre del año 1988 y el primer semestre del año 1989, la República Argentina tuvo una hiperinflación del 5.000% anual. Y vimos que una de las primeras consecuencias que produce la inflación y luego la hiperinflación es que se pierde la noción del valor de los bienes y servicios. Cuando nosotros abrimos la caja de Pandora de la indexación, de la actualización, lo que estamos tratando de hacer es preservar el poder adquisitivo. Pero cuando uno aplica un índice que resulta desproporcionado, entonces como consecuencia de ese proceso hiperinflacionario, llegó un momento en que un determinado bien o un determinado servicio
se terminaba pagando 5, 6, 7, 8, 9, 10 o vaya a saber cuánto, conforme el índice de indexación que uno aplicaba. Entonces, esto provocaba una situación de que por un lado podría haber un enriquecimiento incausado del acreedor, porque iba a estar reclamando más de lo que le correspondía pagar, y por el otro lado tenía que producirse tal vez un empobrecimiento indebido del deudor. Nosotros los abogados tenemos una característica: tomamos la carpeta 1 y estamos del lado del acreedor, y al ratito dejamos la carpeta 1 y tomamos la carpeta 2 y estamos del lado del deudor. Entonces, el justo medio es lo que hay que tratar de buscar cuando uno habla de indexación. Tal fue el extremo de, de ese proceso indexatorio, que yo les contaba casi al final de la clase pasada, que se tuvo que dictar una ley, que fue la ley Martínez-Raimonda, y esa ley, la ley Martínez-Raimonda, se dictó después de que nosotros tuvimos un periodo de estabilidad. En el año 91, nosotros tuvimos la ley de convertibilidad, y con esa ley de convertibilidad tuvimos una situación en la cual pudimos alcanzar una cierta estabilidad. Y cuando alcanzamos una cierta, incluso deflación, y cuando alcanzamos esa cierta estabilidad, cuando bajó la marea, nosotros nos encontramos que alguien estaba pagando, aplicándose esos índices, varias veces más de lo que podía adquirir o del servicio que le tenían que prestar. Entonces la ley de desindexación produjo lo que se llamó en esa época la desindexación y el retorno al nominalismo. Entonces se dijo, mire, nadie tiene que pagar más que el valor actual del bien o la cosa, independientemente del índice que usted haya aplicado para esa actualización. Si compré una casa, tengo que pagar el valor de una casa, no el valor de 10 casas por aplicar un índice. Si compré un automotor, tengo que pagar el valor de un automotor, no el valor de 10 automotores por aplicar un índice. Porque a cualquier deuda que usted le aplicaba el índice del último semestre del 88 y el primer semestre del 89, le producía esa deformación. ¿Qué quiero explicar hoy? Yo lo que quiero explicar hoy, compartir con ustedes, si es que lo podemos analizar, son dos conceptos que hoy se están hablando, que son el concepto de depreciación y el concepto de devaluación. Y entonces, cuando nosotros hablamos de depreciación y de devaluación, no me interesa tanto, aunque haré pie si quieren en algunos conceptos económicos, pero lo que sí me interesa decirles es que nosotros necesitamos construir una teoría jurídica que nos asegure que cualquier mecanismo que estemos implementando para combatir la depreciación o la desvalorización de la moneda sea justa. Es decir, estamos muy tentados a la mirada economicista del problema. Decimos, bueno, hay que devaluar. Y aparecen un gran número de economistas diciendo por qué hay que devaluar. Tenemos que depreciar, se depreció la moneda, hay que dotarle nuevamente a la moneda de poder adquisitivo. Perfecto. Pero todo eso, cuando nosotros vamos a los tribunales, se traduce en distintas alternativas que tienen que considerar una solución justa para el que es acreedor, pero también una solución justa para el que es el deudor. Hace poquito tiempo tuvimos lo que pasó con la ley de alquileres. Recordarán cuando el dichoso índice ese que se dijo que estaba conformado por parte del índice de precio al consumidor, parte de la evolución del salario. Bueno, empezó el proceso inflacionario, y el proceso inflacionario tiene una característica: comienza despacio y se acelera. Los economistas le van a decir se espiraliza. Hoy usted tiene un índice de 5, mañana tiene uno de 10, después tiene uno de 15, después vaya a saber cuánto tiene. En el año 89 yo estaba recién recibido y era abogado de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.
la tasa de depósito de un plazo fijo era del 146, 147% semanal. Entonces, imagínese usted cuál era la realidad que había que pensar. Digo dos cosas más. Toda moneda se basa en algo que es muy simple, la confianza. Si usted no confía en su moneda, no va a cumplir ninguna de las funciones. Entonces, a cualquier persona de la Argentina que usted le pregunte de los últimos 60, 70 años, ¿en qué moneda confía? Y la respuesta es muy simple. Yo no confío en el peso, o como se haya llamado, sino que yo confío en alguna moneda extranjera. Y generalmente nosotros confiamos en el dólar. Pero no lo tenemos incorporado únicamente como unidad para las transacciones. Cuando usted va a hacer una transacción que excede lo doméstico, usted utiliza el dólar como una unidad para efectuar esa transacción. Si usted compra un departamento, no va a encontrar que alguien se lo venda en pesos, pero también va a encontrar que esa unidad es una unidad de cuenta como una referencia de valor. Si yo no puedo saber en un proceso inflacionario o hiperinflacionario cuánto vale una cosa, algo me tengo que anclar. Vale $100, vale $1000, vale $5000, vale $30.000. ¿Qué es lo que vale? Yo suelo en la facultad contar siempre hechos históricos, pero que a veces ayudan a entender el problema. Cualquier parecido de esta historia que voy a contar con la realidad es pura coincidencia. Yo cuando usted empieza la serie de Netflix dice, los hechos son ficticios, pero usted empieza a mirar y dice, pero si ese es Carlito, este es Pepito, este es tal o cual, y uno va dándose cuenta. Fíjense, yo le voy a contar, esto lo escribió un profesor argentino hace muchos años, y está escrito, lo recuperó la editorial La Ley, el profesor Elías Guastavino, lo recuperó la editorial La Ley en el año 2004, salía una sección de La Ley que se llamaba Páginas del Ayer, y en donde recopilaban trabajos de autores que habían escrito en otro tiempo, pero que tenía vigencia. Y entonces Elías Guastavino cuenta esta historia. Él dice lo siguiente: el fenómeno de la inflación no es nuevo en la vida de los pueblos. Ha sido dicho que la historia de las monedas es la historia de un inmenso latrocinio, la historia de la credulidad humana llevada a su límite extremo, de la confianza siempre defraudada y siempre renaciente, porque la estabilidad monetaria no ha sido nunca la regla, sino una excepción extraordinaria. Uno de los ejemplos más remotos de depreciación monetaria es el de Dionisio, tirano de Siracusa, en el 485 a.C. al 368 a.C., que habiendo obtenido importantes préstamos de sus conciudadanos y presionado para que los devolviera, ordenó que todas las monedas existentes en la ciudad le fueran entregadas bajo pena de muerte. Una vez en su poder, reacuñó las monedas, dando a cada dracma el valor de 2 dracmas, y mediante esta devaluación canceló todas las deudas y reintegró a sus poseedores la moneda recogida. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto confiscaciones de depósitos a plazo fijo, cambios compulsivos de la moneda por un título de deuda, aparición de cuasimoneda. Bueno,
nuestro antepasado Dionisio ya se dedicaba a esas cosas, ¿no es cierto? Le sacó a todas las monedas, antes de Cristo, 300 y pico antes de Cristo, le sacó a todas las monedas, agarró y dijo, venga todo el metal, porque en esa época la moneda no era fiduciaria, sino era metal, fundió todo ese metal y dijo, acá le entrego por la mitad del valor. Bueno, dicho esa pequeña historia, el texto de la conferencia yo la tengo escrito, así que si a alguien después le interesa no hay inconveniente. Nosotros nos encontramos que hay que diferenciar dos conceptos, devaluación y depreciación. Empezaré por la depreciación. Históricamente la depreciación, nosotros tenemos que aprender que antes la moneda se integraba por el peso y la ley. Pero el peso y la ley era literalmente el peso que tenía la moneda, en un metal noble o en una aleación. Llámese oro con cobre, oro con plata, plata, oro puro, eran aleaciones. Y el que emitía la moneda, el monopolio estatal de la moneda es bastante más cercano en la historia, decía, bueno, una moneda tiene que tener X gramaje, X peso. ¿Se acuerdan ustedes del zorro, el personaje de Don Diego, que siempre andaba con su bolsita y que de ahí sacaba una monedita para pagar? Bueno, eso era una moneda de oro, una moneda de plata, una aleación de cobre que tenía que tener un cierto peso. Si alguna vez van al Museo del Banco Central o algún banco del mundo, pueden ver que había hasta instrumentos para pesar la moneda. Porque no faltó el pícaro que agarró y limó la moneda. Por eso encontramos monedas que tienen quizás no la forma totalmente circular o demás, porque le estaba sacando pequeñas partículas del metal valioso para que pese menos. Eso no es nada más ni nada menos que más el antecedente más práctico de la depreciación. Si una moneda tenía que tener X peso y yo le limaba y le sacaba un poquito el peso, ya la moneda no tenía la cantidad del metal noble que tenía que tener. En algunas películas graciosas se suele ver que muerden la moneda para ver si realmente era del metal que tenía que ser o lo que fuera. Y si van a algún museo de numismática van a ver que hay moneditas que están limadas, porque justamente esa era la depreciación. Cuando se produce ya el dinero fiduciario y demás, la depreciación no andamos limando billetes, ¿no es cierto? Yo no agarro un billete de 10.000 pesos o este de 20.000 que va a aparecer o el de 1.000 pesos y ando limando billetes. Pero si toman la metáfora del limar billetes, se darán cuenta que el limar monedas, al limar billetes, es quitarle a la moneda poder adquisitivo. Yo suelo contar, el caso más paradigmático es el austral. El austral cuando entró, son todos muy jóvenes, yo soy bastante más viejo, pero cuando entró el austral en vigencia, el billete de un austral era el billete de Bernardino Rivadavia. Yo no tuve tiempo de pasar por mi escritorio porque conservo un billete de un austral, que era el billete con la cara de Bernardino Rivadavia. Ese billete de un austral era tan presuntuoso que tenía una paridad casi equivalente al dólar, a un dólar. Pero Bernardino Rivadavia no era igual que Washington. ¿Por qué? Cuando siguió la historia de nuestra moneda, el dólar siguió siendo un dólar. Pero cuando el austral se fue para transformarse en el peso convertible allá en la década del 90, para comprar un dólar se necesitaban 10.000 australes. ¿Cuánto poder adquisitivo perdió esa moneda? Piense que usted con un Bernardino Rivadavia compraba un Washington y cuando se fue, no menos de 2 o 3, no sé, un poquito más de tiempo duró. Cuando se fue usted necesitaba 10.000 billetes de Bernardino Rivadavia para comprar un Washington, para comprar un dólar. Hoy usted necesita, no sé, yo cuando entré acá creo que 1.000 y pico, no sé, seguía subiendo. Oye, nuestro billete de 1.000 pesos nos llega a comprar un dólar.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? En aquella época el diario La Nación sacó la historia, siempre aparece en esta historia, si lo buscan pueden encontrar por internet. Sacó la historia de que un señor tenía que empapelar la pieza de su hijo. Y entre comprar los rollos de empapelado para empapelar, le salía más barato pegar billetitos de un austral para poder cubrir toda una pared. Eso es perder el poder adquisitivo. Entonces la depreciación no es lo mismo que la devaluación. Cuando nosotros hablamos de devaluación, hablamos de un acto legislativo por el cual se fija una relación de la unidad monetaria a un nivel inferior al que existía anteriormente. Hoy todas las noticias que ustedes leen hablan de que devalúe o que no devalúe, que devalúe o que no devalúe. Pero esto no es nuevo en el país. Yo puedo sacar libros de hace 20, 30, 40 años atrás y vamos a encontrar la misma situación, que devalúe o que no devalúe. Pero la devaluación implica que usted pierde el poder adquisitivo si usted compara contra algo. Si yo antes con 20.000 pesos podía comprar X, por ejemplo, cantidad de dólares, por hacer una referencia más fácil, o un determinado bien, un determinado servicio, volvemos al ejemplo del tirano de Siracusa. Si yo agarro y digo, por un acto legislativo, que usted pierde poder adquisitivo, entonces usted va a tener, como el tirano de Siracusa, la mitad de su poder adquisitivo, un tercio de su poder adquisitivo, o hasta donde alcance a caer la devaluación. Entonces a nadie se le puede decir, quédate impávido mirando cómo tu poder adquisitivo se pierde. Porque eso no es justo. No es justo que me den un papel con un valor nominal y que se pierda el poder adquisitivo. Eso no es justo. Entonces, cuando se abre esa caja de Pandora que proviene de circunstancias económicas, pero que repercuten en lo jurídico, es necesario pensar una teoría jurídica que recomponga ese poder adquisitivo que se pierde. Si mañana en el país se devalúa, y van a haber sectores que van a estar contentos que se devalúen, pero van a haber sectores que van a estar disconformes con que se devalúe. Depende de lo que usted haga. Pero lo cierto es que una devaluación siempre implica pérdida de poder adquisitivo. El valor nominal. Fíjense, nosotros hasta no hace mucho tiempo atrás, cuando no teníamos todavía en amplia circulación los billetes de 2.000 o los billetes de 10.000, yo de 20.000 no vi ninguno, no sé si está ya circulando o está por empezar a circular o algo por ahí. Pero yo me acuerdo que ir a cenar, y si usted tenía previsto gastar 20, 30.000 pesos en una cena, no sé, tenía que llevar así de billetes de 1.000 pesos, y si usted se iba a un banco lo rellenaban así de billetes. Entonces uno empezó a decir, bueno, voy a usar las billeteras virtuales, las tarjetas, los mecanismos de pago, porque el poder adquisitivo se fue. No me quiero ir más allá en esto, creo que todos entendemos lo que estamos diciendo. Esa construcción de esa teoría implica que nosotros tengamos que buscar varios mecanismos. El recientemente fallecido doctor Sagüez, nosotros le debemos mucho en la construcción jurídica. Yo no voy a hacer un análisis económico, yo simplemente le voy a decir cuáles son los principios, ustedes sacarán sus propias conclusiones, cuál es las mejores alternativas, pero si en algún momento están perdidos y necesitan saber si lo que está pasando es razonable o no, acuérdense de leer esa obra de Sagüez que ahora voy a referir, donde se explica cómo se hace esa construcción jurídica. El primer mecanismo que siempre nos ofrecen es cláusula de estabilización o reajuste. Y entonces, ¿qué es una cláusula de estabilización o reajuste? Todos lo sabemos.
es la aplicación de una escala móvil, de índice de costo de vida, de índice de costo de ciertos bienes, de combinaciones entre uno y otro. Entonces decimos, como esta moneda perdió poder adquisitivo, vamos a repotenciar. Pero esa repotenciación viene de la mano de qué es lo que hemos escogido. Piensen en la ley de alquileres. Dijimos, bueno, vamos a tener un índice así, así asado, y no anduvo. Se volvió injusto. Piensen en nuestro use. Si no se producen variaciones salariales acordes a las cuales está atado el valor de nuestro reajuste, y bueno, nos quedamos medio cortos con nuestro use. Pero si se producen actualizaciones salariales, se puede producir nuestra actualización de nuestro use. Piense si nosotros decimos atamos al índice de precio al consumidor y llega a dispararse una hiperinflación como la que yo viví en esa época del 5000% anual, ¿cuál sería el valor de actualización? Piensen que cuando hablamos de índice, no quiero entrar más en Honduras en esto, un índice es una ponderación de ciertos productos, de ciertos bienes, cuánto cuesta la construcción, ciertos materiales, cuánto cuestan ciertos alimentos para el índice del precio al consumidor, ciertos elementos de la canasta básica, etc. En alguna época las leyes de honorario ataban al salario mínimo vital y móvil, y si el salario mínimo vital y móvil queda anclado, o por el contrario se exacerba, estas son cláusulas de estabilización. Pero como explica Saués, hay varios principios que nosotros tenemos que tener en cuenta para que una cláusula de estabilización sea justa. Primero, no tiene que afectar el derecho de propiedad, ni del acreedor ni del deudor. Ya lo vivimos. Ya sabemos que cuando el índice que aplicamos, la cláusula de estabilización, es desproporcionada, una de las dos caras de la relación obligacional va a terminar mal. O el acreedor se va a enriquecer, o el deudor se va a empobrecer, o el acreedor no va a cobrar todo lo que su poder adquisitivo le permitía y el deudor va a lograr un beneficio. Dos, así como se afecta a la propiedad, se afecta a la igualdad, también garantía constitucional. El acreedor tiene que recibir lo que el deudor estaba obligado a pagarle, pero el deudor tiene derecho a la liberación no pagando de más. Si no, se consagra una desigualdad por la sola aplicación de los índices. Tres, tiene que haber una retribución justa. Y eso implica que nosotros vemos, el artículo 14 bis, que cuando se está perdiendo poder adquisitivo, la retribución deja de ser justa. Piensa usted que si hay una devaluación, usted se va a encontrar con que, comparado con una moneda estable, va a tener menos poder adquisitivo. Algo de eso estamos viendo en los juicios laborales. Cuando vemos que, oiga, este señor no me pagó la indemnización allá atrás. Con este salario, si él me hubiera pagado, yo hubiera podido adquirir tanto. Y ahora me viene y me paga esto y yo no puedo adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que hubiera podido adquirir en aquella época. Entonces, buscamos mecanismos de estabilización. A veces la cláusula de estabilización viene encubierta en otro mecanismo, porque cuando empezamos con el problema de las cláusulas de estabilización, y si se da en el país un proceso inflacionario o hiperinflacionario como ha acontecido, recuerden que la regla es que comienza despacito, pero después se espiraliza.
Entonces, como no queríamos hablar de indexación, y que entonces buscamos la estabilidad a través de la fijación de intereses. Y entonces primero dijimos, bueno, el interés te cubre tu poder adquisitivo. Es razonable que te apliquen un interés porque si vos te demoraste en pagar tal o cual obligación, que te apliquen un interés que te cubre no solamente la mora en cumplir la obligación, sino también eventualmente la desvalorización. La ley de convertibilidad prohibió la indexación, pero después encontramos muchas excepciones. Entonces, para no hablar de indexación, aplica el interés. En el fuero laboral, durante mucho tiempo, hasta hace unos meses atrás, teníamos la tasa activa segmento 1 del Banco de Corrientes. Y muchos decían, incluida la Cámara del Fuero, oiga, ya no está cubriendo la desvalorización, se está perdiendo poder adquisitivo. Hace poco el Superior Tribunal de Justicia modificó su criterio y dijo, no, vayamos a la tasa activa, segmento 3, como decían los jueces laborales de primera instancia, como decían los jueces de la Cámara de la Capital, y dijo, ahora vamos al segmento 3. Cubre la desvalorización. Bueno, habrá que ver. Pero lo cierto es que buscamos una estabilización por medio de los intereses. Tratamos de reajustar, de que no pierda poder adquisitivo por medio de los intereses. He visto planteos muy interesantes de colegas diciendo, mira, a mí me regularon los honorarios profesionales en pesos, allá atrás. Y hoy cuando me viene a pagar, antes compraba X cantidad de yus con esos pesos, y hoy resulta que no compro ni X cantidad de yus, aún aplicándole el interés de la tasa activa del Banco Nación para despejaciones de descuento a 30 días. Veremos. Pero lo que me interesa mostrarle es que esas cláusulas de estabilización nunca pueden significar ni que el acreedor se enriquezca cobrando más de lo que debe, sea laboral o sea honorario profesional, o sea lo que fuere, pero tampoco el deudor puede liberarse de sus obligaciones pagándole menos al acreedor, porque uno de los dos termina lesionado en su derecho de propiedad. Claro, ustedes me dirán, si tuviéramos una moneda estable, todo esto no pasaría. Si tuviéramos una moneda estable, seríamos una potencia. Pero no tenemos moneda estable. Entonces, fíjense ustedes, Saues hablaba de que toda cláusula indexatoria tiene que ser justa. Tiene que ser una indexación que atienda a pautas de revaluación sincera y realista, es decir, legítimas. Una actualización practicada en base a tasas falsas o defectuosas o a criterio de prudencia judicial, decía Saués, manejado con discrecionalidad, liviandad, es una indexación injusta. Si usted encubre la actualización con tasa de interés y la tasa de interés ni siquiera cubre la inflación o lo cubre mínimamente y usted pierde poder adquisitivo, esa indexación es injusta. Pero si usted aplica una tasa absolutamente desproporcionada o un índice desproporcionado, eso es injusto. Y entonces Agüez construye la idea de la doctrina de la indexación constitucional como indexación justa. Es decir, dentro de los márgenes que todos tenemos de imperfección y de justicia humana, tratar, en cierto modo, de lograr una indexación que resulte razonable. Yo añadiría que lo deseable no es la indexación. La indexación es algo excepcional. Lo deseable es que nosotros tuviéramos una moneda estable, pero no lo pudimos tener. En 70 años destruimos 5 signos monetarios. Entonces, cuando nosotros no tenemos una moneda, nos falta el punto de apoyo. ¿Por qué tengo que actualizar el alquiler? Y porque si te lo fijé en 100.000 pesos hace un mes,
Y no sé si hoy los 100.000 pesos te cubren lo que vos tenías de expectativa. ¿Por qué tengo que actualizar un crédito laboral? Y porque si me echaste hace 2 años y tardé en el juicio 2 años y te tengo que pagar, no sé si te pago un valor nominal si va a cubrir el poder adquisitivo. En la Argentina, vamos al segundo mecanismo, ¿no es cierto? El primer mecanismo, indexación, cláusula de reajuste, estabilización, lo que usted quiera. El segundo mecanismo fue que nosotros acudimos a una moneda extranjera, no solo como medio de pago, sino que acudimos a una moneda extranjera, el dólar, para hablar sin eufemismo, como una unidad de cuenta. Es decir, no fuimos solamente al dólar para decir, oiga, te pago en dólar y te pago en peso y me da exactamente lo mismo. Porque si así fuera, estaríamos como fue la convertibilidad. Cuando nos acostumbramos a creer que nuestro dólar y el peso eran lo mismo, íbamos y pagábamos en peso o pagábamos en dólar, mi monetarismo, y cumplíamos. Sino que nuestro problema es que adoptamos al dólar no solo como medio de transacción, sino que lo utilizamos con dos funciones más. Como nuestro peso no cumple esa función y nunca lo cumplió, salvo muy cortos periodos de nuestra historia, la adoptamos como unidad de reserva y como unidad de cuenta. Como unidad de reserva, el conocido dólar bajo el colchón. Vamos corriendo con nuestros pesos, compramos dólar al que nos quiera vender y escondemos. Y está en el colchón, o vaya a saber dónde. Algunos lo ponemos en la media, pero ahí está. Y luego lo tomamos como unidad de cuenta. Entonces uno agarra y dice, che, ¿cuánto vale este auto? No sé cuánto vale este auto, pero yo sé que vale 10.000 dólares, 15.000 dólares, 20.000 dólares. ¿Cuánto vale esta casa? Y vale X cantidad, pero no, nadie habla en pesos cuando va a comprar una casa. Usted habla, esto vale tantos dólares, X dólares, 50.000, 100.000, 200.000, 400.000. Y entonces se produce que no solamente usamos a la moneda, el dólar, la moneda extranjera, como una cláusula para obtener que el pago sea pactado en esa moneda extranjera, sino que además la utilizamos como una unidad de cuenta y como una forma de mantener estable. En lugar de irme a un índice, indexación, repotenciación, tasa de interés y todo lo demás, nosotros vamos y tomamos al dólar. Y ahí vuelven otros problemas que son jurídicos. Cuando un perito tasa una propiedad, ¿en qué tasa? En un país normal debería tasar en pesos, pero resulta ser que dice, oiga, si taso en pesos y hasta que terminamos todos los trámites procesales, me quedó atrás la tasación en pesos. Entonces ahí dice, no, mira, yo te taso en dólar. ¿A qué dólar? ¿A qué dólar? Y el MEP, el otro, y hasta un pícaro le mete blue. Pero ¿cómo blue si blue es ilegal? No, bueno, pero bueno, pongamos el dólar que se le ocurra, Banco Nación, MEP, no sé, están todos. Entonces, pero lo que produce una distorsión, porque el valor del inmueble no evoluciona con el valor del dólar. Hoy el dólar le pegó un saltón y mañana le va a pegar otro, y pasado le va a pegar otro y un día se queda quieto. ¿O no? Pero el inmueble no avanza tan rápido. Pero entonces utilizamos una unidad para no indexar, pero estamos indexando una obligación a través de una moneda extranjera. No es que se me ocurrió páguenme en dólares, sino que quiero que pongan dólares porque trato de esa manera de proteger. Las mismas consideraciones que lo anterior. Volvemos a lo mismo, lo que nos explicaba el recientemente profesor Sagüez, fallecido, a las 2 o 3 semanas, donde nos decía, oiga,
La indexación, cualquiera sea el mecanismo, tiene que ser justa y nunca tiene que provocar ni un enriquecimiento incausado para el acreedor ni un empobrecimiento indebido para el deudor. Una última reflexión. Y cierro porque ya llegó nuestro presidente y está ansioso por entregar certificados y que yo me vaya a tomar la sopa a mi casa. Las distorsiones de no tener moneda no solamente se dan en el plano judicial, que es lo que en nuestro métier se da en la estabilización de nuestro honorario, como hemos visto recién. Se da en la protección del poder adquisitivo de una indemnización por daño o una indemnización salarial para que el solo transcurso del tiempo no desvirtúe el poder adquisitivo. Pero aquellos que son cultores del derecho público, ¿por qué tenemos que hablar permanentemente de mayores costos en la obra pública, de redeterminaciones de precio y demás? Porque simplemente cuando se hace la curva de inversión y la proyección de lo que va a costar una determinada obra, el solo transcurso del tiempo envilece el poder adquisitivo. Y entonces empezamos con las necesidades de repotenciar, de actualizar y demás. Es triste lo que voy a decir como final, pero la realidad es la siguiente. A nuestro país le falta una institución básica. Sin moneda no hay nada. Tan simple como eso. Pregúntele a un profesional de ciencias económicas cuando tiene que producir estados contables en época de inflación y cuando no hay inflación. Y entonces empezamos a sacar todos los viejos libros para contar los ajustes por inflación para poder reflejar más o menos en la contabilidad los valores reales y actuales. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro primer gran punto de partida? En la entrada al Banco Central de la República Argentina hay un letrero, si alguna vez ustedes van y ven escrito con letra de molde, la misión fundamental del Banco Central de la República Argentina: preservar el valor de la moneda. Saquen ustedes sus conclusiones, luego de que en 70 años hemos destruido 5 signos monetarios y todos los problemas jurídicos que trae esa situación. Muchísimas gracias.